Hello, Miranam Teresa, me Barcelona, me Reptijo. ¿Y tú, en español? Hola, soy Eli y soy de Pakistán, pero desde 2008 yo vivo en Barcelona. Cuando yo fui primera vez en el centro cívico y me habló Fabiana, una placa comunitaria, que tengo un proyecto de pareja lingüística. Antes yo no sabía muchas castellano, muchas de verbos, de gramáticos, y luego me encontré Teresa y cada día vas aprendiendo. Y antes yo no tenía muchas vocabulario, yo no hablo bien. Pero un momento, yo hablo mucho mejor que antes. Pues yo vine a hacer una práctica a la Escuela de Adults Martinet d'Anit y ayudaba a la profesora de español nivel 0, cogía pequeños grupos y hacíamos conversación, íbamos a la aula de al lado. Y bueno, de una aula de 25 alumnos había un matrimonio que eran de Georgia, un chico de Senegal, un chico de Nepal y 21 pakistaníes. Entonces me di cuenta yo, que además soy del barrio, claro que si esta era la proporción que había en el barrio, quiero decir que hay muchísima población pakistaní y además me parecieron una gente, bueno, muy educados, muy amables, una gente muy tranquila. No sé, me encantó. Y entonces, pues como acabé las prácticas y no me pude desenganchar del Pakistán, pues pedí a Fabiana pues formar parte de este proyecto y bueno, estoy muy contenta. Y aparte, bueno, yo creo que es muy interesante porque aparte de conocernos nosotros dos, ha trascendido a nuestro círculo familiar, porque nosotros, mi marido, mi hijo y yo hemos estado en casa de Mubashá con su hermano, su cuñada, sus sobrinos, y ellos, bueno, Mubashá, sus sobrinos han estado en nuestra casa y hemos pasado también un día en el campo y hemos comido su comida y la nuestra no la han comido porque como no tenemos el rito musulmán no la han querido comer, pero bueno. Por eso que mi paisano, igual que yo, tenemos muchos vocabulario, muchos cursos de castellano, pero sin practicar. Solo hablan entre clase, en escuela, en casa, en barrio, en la calle no hablan. Por eso que una pareja lingüística se va muy bien, que cada día, que entre semana buscan una palabra y cómo se llama, cómo se pronuncia, y cuando encuentran una pareja lingüística pueden preguntar que cómo se pronuncian estas y cómo puedo hablar una frase de futuro, de pasados. Yo creo que tiene que estar algo motivado, porque si no, bueno, pero el voluntariado es esto, porque te lleva tiempo, no guanyes un duro. O sea que, clar, és un acte voluntari pel que has d'estar mínimament motivat. Pues para el que esté motivado, pues adelante, venid al plan comunitari y enseñate español o català.